a conocer el resultado de inflación. Yo le quiero preguntar porque, bueno, pues en la última revisión se elevó, se habla ya de un 8.5%, que incluso a lo mejor podría cerrar el año en 5%, lo cual contra las otras… ¿Cómo? En 5% al final del año la inflación. Se tenía expectativas para el 2023, para este sería de 8.5%. Con respecto a las expectativas que se tenían antes de 4.2 y 3.7, pues sí se va todo a lo doble. Ahora, esto va pues junto con las tasas de interés. Se dice que antes de diciembre podrían llegar ya a 10% porque tendría el Banco Central que incrementar esto, una política con la que usted no coincide pero que al final va a ocurrir, y que se mantendrían todo el 2023. Yo le quisiera preguntar si esto va a llevarlo a usted a pensar, pues más que el PASIC, en más programas, en otra política, pues a lo mejor hasta tanto industrial como económica, para no tener un año tan difícil como se pinta que podría ser el 23 y el cierre de este mismo año, ¿no? Incluso en este mismo momento. Son datos buenos de empleo, exacto, pero también se dice que es empleo independiente, empleo que finalmente se cuenta dentro de la informalidad, que no tiene todas las garantías como cualquier otro. Entonces, es un panorama difícil que le tocó por todo lo que se ha visto externo, no por decisiones internas, pero al fin y al cabo, pues la situación se está viviendo en los hogares. ¿Qué va a hacer usted para este cierre de año y inicio o todo el 2023 que pinta así? Bueno, yo pienso que vamos a poder detener la inflación. Ya lo hemos hecho. Tomamos una medida que les llevó más tiempo tomarla en otros países y eso les originó más inflación que nosotros. Por ejemplo, se tardaron en Estados Unidos en subsidiar energéticos. Nosotros fue lo primero que hicimos. Antes que nadie tomamos la decisión de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel y de la luz. Y eso nos ayudó mucho. Vean la gráfica. Y podemos demostrar que si no hubiésemos tomado esa decisión, tendríamos una inflación del 14%, con tremendos daños a la economía del país y a la economía popular sobre todo. Entonces esa fue una buena medida. Esto cuando empezó el fenómeno inflacionario mundial lo teníamos en 0.6 y acá en Estados Unidos llegó a 2.8. Y como ya están aplicando subsidio, ya están bajando. Pero ellos, nuestros vecinos, amigos, durante 3 meses tenían más inflación que nosotros. Y eso ya llevaba muchos años que no se veía, muchos años que no se veía,
que la gasolina estuviese más barata en México que en Estados Unidos. Entonces, ha resultado la estrategia. Ahora vamos a esto, a bajar esto, porque aquí tenemos más control. Además, tomamos decisiones desde el principio para refinar más petróleo, tener gasolinas en México, dejar de comprar la gasolina en el extranjero. O sea, todo lo opuesto a lo que se venía haciendo durante la política neoliberal. Pero aquí tenemos más problemas porque no somos autosuficientes en todos los alimentos. Es lo mismo, se abandonó el campo, como se tenía también el abandono la industria petrolera, se dedicaban nada más a vender petróleo crudo. Y en los últimos tiempos, hasta la misma producción de crudo se cayó. Fue un poco parecido a lo de los homicidios. 14 años consecutivos cayendo la producción. Y llegamos y nos llevó 2 años de tener la caída y ahora ya empezamos a incrementar la producción. Entonces yo espero que con el acuerdo que se tuvo con industriales, con empresarios, con comerciantes y también con las licencias para importar alimentos, esto lo vamos a reducir. Vamos a esperar todavía. Los datos del Banco de México tienen que ver con septiembre. Perdón, sí, es INEGI, es con septiembre todavía. Yo espero de todas maneras que sean buenos los resultados. Ahora, ¿por qué no ponen de cómo está el mundo? Porque bien lo dices, nosotros hemos enfrentado 2 circunstancias difíciles y las 2 externas. No son crisis originadas en México. Al contrario, hemos podido enfrentar estos factores externos porque la política económica nuestra ha sido correcta. Pero con los datos que tenemos, pues Francia 5.9 de inflación, Canadá 7, Alemania 7.9, ya vimos Estados Unidos 8.3, nosotros 8.7, igual que Brasil 8.7, pero Reino Unido 9.9, España 10.5, y la verdad nosotros deseamos que en Europa se resuelva la situación, porque ahí va a complicarse más por la guerra. Colombia 10.8, Chile 14.1 y Rusia 14.3. Lo que puede ayudar más a todos
es que se constituya un comité de mediación entre Rusia y Ucrania y que las grandes potencias se serenen, los gobernantes se serenen de las hegemonías y que no estén en un plan de provocación, que dejen de estar tocando los tambores de guerra, porque la verdad no han tenido el mejor comportamiento. Aquí lo dije desde hace como 2 meses. No es posible que se haya desatendido el problema. La política se inventó para evitar la guerra y no hubo atención suficiente ni de los gobiernos hegemónicos ni de la ONU. Y una vez que se desató la guerra, con todos los sufrimientos que implica, se tomaron medidas igual de irracionales después de desatada la guerra, con el sufrimiento para la gente, porque a los llamados líderes mundiales y a los grandes intereses económicos, políticos, no les importa el pueblo o los pueblos. Ellos toman sus decisiones como si ellos fuesen los dueños del mundo. Entonces, sufrimiento para los que están padeciendo la guerra, para los desplazados y, por si fuese poco, afectando a todos los países, porque esta inflación es producto de eso. Y todavía, en vez de buscar una solución pacífica, dialogada, más confrontación. Está demostrado que dinamitaron un gasoducto de Rusia a Europa. Y está demostrado que existe preocupación en Europa porque viene el invierno, se va a necesitar energía, se va a necesitar gas. ¿Y quién está pensando en la gente? Al contrario, ahí andan con lo mismo, ¿no? Con la propaganda de que unos son los buenos y los otros son los malos. Maniqueísmo perverso.